Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por volver a acompañarnos, a quienes están aquí presencialmente y a quienes nos acompañan por Zoom. Hoy tenemos el placer de tener esta segunda instancia de la jornada de hoy a cargo del doctor Francisco López Simpson. Él es abogado, magíster en Derecho Administrativo, actualmente está cursando seminarios obligatorios en doctorado en la Pontífica Universidad Católica Argentina, es docente e investigador de la UDE, es miembro de nuestro Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de la Abogacía de La Plata, es ex consultor del Ministerio de Economía de la Nación, ex asesor de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y ex referente de procesos de gestión en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Telecom Argentina. El doctor nos va a hablar de tarjetas de crédito. Fran, todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias a todos los presentes y los que están en forma virtual. Muchas gracias al colegio por la convocatoria, en cabeza de su presidente Rosario Sánchez, y la doctora Delgadillo por la invitación. Como lo decía, el tema que me tocó para hoy es el régimen de tarjetas de crédito y la protección del consumidor. Vamos a dividir un poco la exposición en dos grandes temas que me pareció lo más enriquecedor, digamos, para la jornada, que es, por un lado, el encuadre normativo que tenemos que tener presente cuando hablamos de tarjeta de crédito, y por otro lado, la faz, digamos, judicial o jurisdiccional, cuando el emisor de la tarjeta de crédito pretende cobrar el saldo deudor, ¿no? Que es ahí donde vienen los principales conflictos. Entonces vamos a pasar a la primera filmina, si es que esto... la tengo que poner ahí. A ver, un segundito, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, como vemos acá en la primera filmina, tenemos las normas aplicables a este régimen son, en primer lugar, desde luego, la 25065, Ley de Tarjeta de Crédito, la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240, el Código Civil y Comercial de la Nación, y nosotros entendemos y agregamos que por conducto de la integración normativa del artículo 3º de la Ley de Consumidor, todas las normas que propendan a la protección del consumidor deben ser interpretadas y aplicadas al contrato de tarjeta de crédito, que une a dos de las partes que son el emisor y el titular. Ahora vamos a ver que hay más integrantes de esta cadena. Entonces, tenemos entonces estas tres normas que se van a aplicar en forma, la norma especial y las otras dos normas en forma supletoria, tal cual lo manda la propia ley en el artículo 3º, ¿no? La ley de tarjeta de crédito estipula cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser la ley supletoria. Entonces, algunas aproximaciones conceptuales que tenemos que tener en cuenta para analizar este régimen son los propios conceptos que marca la ley. ¿La ley qué dice? La ley dice que es un sistema, habla de un sistema complejo de contratos que tienen por finalidad el desarrollo de tres funciones que son posibilitar al usuario, que en realidad es el titular de la tarjeta de crédito, el pago diferido, la compra de mercancía, de productos y de servicios con el pago diferido, el retiro de dinero, o sea, préstamos en los comercios adheridos, y además también, por supuesto, la posibilidad o el derecho de los proveedores de recibir el pago por el cual han entregado sus productos o sus servicios. El concepto también nos brinda la ley un concepto de tarjeta de crédito y dice que es un instrumento material que básicamente funciona o sirve como identificación del usuario, que puede ser magnético o puede ser de otra tecnología, lo cual da lugar a que haya tarjetas de crédito, digamos, digitales, y que lo fundamental es que son emergentes de cualquier contrato entre el titular y el emisor. O sea, siempre va a haber una relación contractual previa entre el emisor y el titular. Para poder seguir avanzando, digamos, y metiéndonos dentro de lo que es este contrato, tenemos que ver, como dice ahí la filmina, los actores de este sistema, ¿no? Que uno dice, bueno, tarjeta de crédito pareciera ser algo que es, bueno, muy común, muy corriente, todos la usamos, pero
la ley utiliza algunas precisiones y en función de esas precisiones son las regulaciones que hace, por eso me interesa detallarlos, tomarnos un segundo en ejemplificar y explicitar cada uno. El primero es el emisor. El emisor de la tarjeta de crédito es toda entidad financiera o bancaria que emite la tarjeta de crédito, que es la que efectivamente hace el pago. El titular, que es quien está habilitado para el uso de esa tarjeta de crédito, y sobre todo quien es responsable de esos consumos. Eso es muy importante, porque el usuario titular adicional o el beneficiario, que sería lo que nosotros conocemos como las extensiones de tarjeta de crédito, en ningún caso van a ser responsables por los consumos. Y esto es muy importante por un tema de responsabilidad y de reclamos o impugnaciones que se pudiesen hacer respecto del resumen de cuenta. Finalmente, en la cadena encontramos al proveedor o comercio adherido, que es aquel en virtud del cual el contrato celebrado por el emisor proporciona los bienes, obras o servicios aceptando el pago mediante la tarjeta de crédito. Entonces, estos cuatro actores del sistema son los que van a interrelacionarse en este complejo sistema de contratos que tiene por finalidad, como ya dijimos, realizar compras, diferir el pago, y para el proveedor me refiero al que va a interactuar con el titular, la posibilidad de ofrecer un medio alternativo de pago que muchas veces es más atractivo para el usuario, para el consumidor, porque justamente permite pagar difiriendo el pago. Algunas particularidades que vamos a ver del contrato de tarjeta de crédito son, por ejemplo, que el contenido del contrato va a estar regulado por el artículo 6º. ¿Bien? O sea, ese artículo 6º nos va a decir cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir el emisor, dentro de los cuales tenemos el monto, del monto, digamos, máximo de compra, el monto mínimo, el vencimiento, la tasa de interés, la fecha de cierre, un montón de informaciones que tienen que estar reguladas en el artículo 6º, que ahora vamos a ver que no es el único artículo que debemos tener en cuenta a la hora de analizar un contrato de tarjeta de crédito. Pero en principio, la ley lo trata en el artículo 6. Entre otras cosas, tenemos que principios básicos, debe haber tantos ejemplares como partes haya suscribiendo el mismo. Los modelos de contrato, esto es una cosa que es interesante, deben ser aprobados por la autoridad de aplicación, que ahora después vamos a ver quién es, y el perfeccionamiento del contrato, que es con la firma, con la entrega de los plásticos y con la recepción de conformidad. También esto es importante para algo que vamos a ver un poquito más adelante y que tiene que ver con la responsabilidad precontractual de los emisores de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que la norma especial nos dice que se materializa el contrato, se perfecciona, perdón, con la suscripción del mismo, la emisión del plástico y la recepción en conformidad, si no tenemos las tres características, las tres condiciones cumplidas, no está perfeccionado, no hay contrato. Entonces, eso hace o da lugar a que haya un limbo jurídico que deba ser integrado con la ley de consumidor para la parte precontractual que ahora vamos a ver. El contrato, como creo que todos sabemos, puede prorrogarse y en general se prorroga de forma automática. O sea, está ya preincluido en el contrato de emisión de tarjeta de crédito. En tal caso, lo que debe tenerse en cuenta es que se debe avisar al titular en los últimos 3 resúmenes de cuenta que se avecina el vencimiento. ¿Para qué? Para que el titular, consumidor, pueda manifestar su voluntad de no continuar con la tarjeta de crédito. La renovación, entonces, si es comunicada por el titular con 30 días de anticipación al vencimiento, se deja sin efecto, no se renueva y no hay ningún cargo ni ninguna posibilidad de reclamo por parte del emisor. De cualquier forma, también es interesante tener en cuenta para la parte judicial que vamos a ver en la segunda mitad de la exposición, para la parte jurisdiccional, ¿no? Hay que tener en cuenta que la no recepción del plástico, o sea, implica la no renovación del contrato. O sea, si no se recibe de conformidad ese plástico, no hay contrato de tarjeta de crédito. Entonces se concluye de esa forma o concluye cuando se manifiesta fehacientemente la voluntad de no continuar con ese vínculo contractual. Entonces, siguiendo con el contrato y hablando también un poco en general de las notas
que podemos encontrar en esta ley de tarjeta de crédito, tenemos un régimen propio de nulidades. Eso también me parece que es interesante, porque a la hora de iniciar un reclamo judicial tenemos que tener presente, ¿no?, cuáles son las principales características. Dentro de ese régimen propio de nulidades, que bien dice ahí la filmina, están establecidos en el artículo 13, la ley de tarjeta de créditos estipula algunas cláusulas que en caso de estar incluidas en el contrato se van a considerar cláusulas abusivas. Como por ejemplo, todas aquellas que desliguen la responsabilidad del emisor, aquellas que instauren la prórroga de jurisdicción, aquellas que estipulen la ejecución directa del saldo deudor de la tarjeta de crédito, y toda aquella otra, en términos generales, que desplace la carga de la responsabilidad del emisor hacia el titular. También la ley trae una limitación de intereses compensatorios y punitorios. Esto es importante porque es otra de las cosas que muchas veces se discute. La ley habla de 2 tasas como tope. Una tasa de interés, un tope a la tasa de interés por los intereses compensatorios o financieros, como se le llaman, y otro para los punitorios. En el primer caso, los compensatorios o financieros, el tope máximo es del 25% de la tasa que utilice la entidad bancaria para prestar dinero. O sea, la tasa que utiliza el banco para préstamos personales, sobre esa tasa puede crecer hasta un 25% la tasa de los compensatorios. Respecto de las entidades no bancarias, que hay muchas entidades financieras que emiten tarjeta de crédito, ese porcentaje se calcula sobre un promedio que se hace de las tasas las tasas que utilizan las entidades bancarias para los préstamos que publica el Banco Central. Entonces, sí. Exacto. El banco utiliza una tasa del X% para prestar dinero. Entonces, para la tarjeta de crédito de ese banco, pongámosle Banco Nación, puede ir hasta el 25% más de esa tasa. Bueno, respecto de los punitorios, se calcula de la misma forma, o sea, es el costo del dinero, digamos, que se utiliza para las operaciones de préstamo de dinero en créditos personales, y se puede ir hasta un 50%. O sea, se calcula de la misma forma y puede ir hasta un 50%, que es o la que presta el banco o la que publica el Banco Central, que es un promedio de todos los bancos, que esa es la que usan las entidades financieras y no los bancos. Otro punto importante que tienen es, yo no sé cómo es el tema del chat, acá si lo tengo que ir viendo o lo vamos viendo después. No se escuchan las preguntas. Bueno. Tenía que tener un micrófono. Bueno, yo repaso la pregunta. La pregunta tenía que ver con el tope, cómo funcionaba respecto de la tasa de interés. Entonces lo vuelvo a repetir como para que quede claro. De cualquier manera lo pueden cotejar en la propia ley, la 25065, que dicho sea de paso, es una ley bastante amigable, bastante bien escrita, digamos, o sea, está bien sistematizada. Hay 2 topes. Un primer tope que es para los intereses compensatorios o financieros, que es el de hasta el 25% de la tasa que utilicen las entidades bancarias en sus operaciones de préstamo personal. Hola. Uno. ¿Sí? Bueno, ahora le van a facilitar acá un micrófono a los presentes para que se escuchen las preguntas. En el caso de las entidades que no son bancarias, las entidades financieras, al no poder anclarse el tope sobre el préstamo personal, que sería más elevada esa tasa, lo que se hace es se utiliza el promedio de tasas que publica el Banco Central de la República Argentina todos los meses, y sobre ese promedio de tasas el 25%. En los compensatorios y en los punitorios es el 50%. Bien, creo que ahora ahí estamos. Acá hay otra preguntita, perdón, vamos a ir interrumpiendo. Bueno, de nada. Otro punto muy importante y que es bastante controvertido es que está prohibida la capitalización de intereses.
y dice, sin perjuicio de lo que diga la ley de fondo, ¿no? Como bastante terminante, la ley de tarjeta de crédito, está prohibida la capitalización de intereses. Esto, bueno, en la práctica también hay que tener presente que de alguna forma va a sufrir, digamos, el efecto que, digamos, algunos jueces son más permeables y otros son menos permeables, sin perjuicio de que esta ley, de la que estamos hablando, la ley 25065, es una ley de orden público. Con lo cual, no puede ser inobservada por el juez, por más de que no haya sido planteado por las partes. Entonces, eso como para tenerlo ahí. La capitalización de intereses está prohibida. Otro punto que tenemos como nota, para tener en cuenta de la ley 25065, es el procedimiento de impugnación del resumen, ¿no? Que también todos los que tenemos tarjeta de crédito sabemos que alguna que otra vez, o nosotros o algún familiar recibió en su resumen de cuenta un consumo no realizado. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, eso está perfectamente delimitado en la ley de tarjeta de crédito. Es un procedimiento bastante sencillo, por medio del cual, una vez recibido el resumen de cuenta, se abre un plazo de 15 días para impugnarlo. Esa impugnación tiene que ser sobre algo concreto y objetivo, digamos, no una impugnación genérica, sino desconocer, por ejemplo, tal consumo. 15 días. Una vez recibido, la entidad emisora tiene 7 días para confirmar que efectivamente ha recibido esa impugnación y se abre una ventana de 15 días para que estudie el tema y dé una respuesta. En el caso de las operaciones realizadas en el exterior, esos 15 días se transforman en 60 días. Por una cuestión lógica de que tienen que rastrear los comprobantes y eso demora más. Una vez vencido el plazo de 15 o 60 días, el emisor presenta sus explicaciones ante el titular y dice, bueno, hemos encontrado, por ejemplo, que ese consumo que usted desconoce fue realizado por un autorizado suyo, por un usuario de tarjeta de crédito, un adicional. En tal caso, bueno, echaría por tierra la impugnación. O podría ser el caso que efectivamente no se pueda constatar, no se pueda documentar el consumo. O sea, es carga del emisor poder acreditar que esos consumos fueron realizados. ¿Cómo lo hace? Lo hace con el proveedor. Le pide al proveedor, le plantea la situación, le dice, mira, tengo tal compra que está desconocida, es en tu comercio, pasame el comprobante. El comprobante que todavía actualmente se firma, en algunos casos en papel, otros sobre un postnet digital, pero necesita la firma todavía la compra de tarjeta de crédito. Sin perjuicio de la compra por internet, que es otra cuestión. Entonces, esa es la forma que tiene el emisor para validar sus operaciones. Si la explicación que da el emisor no le satisface, se abre una nueva ventana de 7 días para pedir digamos, como si fuese un recurso de reconsideración, para que vuelva a investigar y nos vuelva a dar una respuesta. Si esa respuesta no nos satisface, ya ahí directamente queda expedita la vía judicial por la impugnación de ese resumen. Que esto también es importante con otra cuestión que vamos a ver ahora, porque está bien cuando la ley al principio dice esto es un sistema complejo de contratos que funcionan coordinadamente, pero todas estas cuestiones que aisladamente parecen sencillas, después a veces se entrelazan y se pueden llegar a complicar. La autoridad de aplicación, como habíamos mencionado, una de las funciones que tiene es controlar estos contratos, que también, en una de las filminas que viene lo vamos a ver, son contratos de adhesión, por lo cual es muy importante que sean controlados por una autoridad de aplicación. Esta autoridad de aplicación, que es el Banco Central, por un lado, la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía de Nación, a nivel nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a nivel estatal, estadual, está dividida, digamos, de alguna forma. ¿Por qué? Porque el Banco Central es autoridad de aplicación en todo lo que tenga que ver con la materia financiera. O sea, si las tarjetas de crédito cobran más de lo que está permitido, quien puede sancionar es el Banco Central. Si la tarjeta de crédito no informa las tasas que tiene vigentes, y que además lo tiene que tener visible en el local, quien sanciona es el Banco Central. Para el resto de las cuestiones comerciales,
la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio Interior, bien, la Autoridad de Defensa del Consumidor Nacional, y la ciudad y las provincias, que tienen entonces delegada esta función de control y vigilancia del cumplimiento de la ley de tarjeta de crédito. O sea, las autoridades de aplicación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires tienen entonces esta fuerte competencia, digamos, en materia de control y regulación, porque hasta incluso se les permite dictar resoluciones y normativa complementaria para el cumplimiento de la ley de tarjeta de crédito. Las sanciones pueden ser multas, básicamente pueden ser multas o cancelaciones de las autorizaciones para funcionar. También se fija el domicilio, también se fija en función del domicilio la competencia del juez. Nosotros estamos estructurando esta presentación en función de lo que entendemos o entendimos que puede ser más de utilidad para el caso de la formación de mediación en consumo, con lo cual estamos hablando de una de las relaciones que regula la ley de tarjeta de crédito, que es la relación de consumo entre el emisor y el titular. Hay otra relación que es entre el emisor y el proveedor, que esa no la estamos todavía analizando, sin perjuicio de lo cual vale decir que está regulado de la misma manera el juez competente y la normativa aplicable para el otro contrato. Pero en el caso del consumidor, que es una cuestión que se plantea bastante, ¿en dónde se demanda? Siempre en el domicilio del consumidor, del titular de la tarjeta de crédito. Una cuestión más es que está consagrado el orden público, conforme lo dice la propia norma, como decíamos antes, eso es de utilidad para saber que no puede ser inobservada. Y acá, pasando ya a la próxima filmina, vemos que, como veníamos hablando, hay como mínimo, dos contratos, entre el emisor y el titular de la tarjeta de crédito, y entre el emisor y el proveedor. En el primer contrato no hay ninguna duda que se va a aplicar, lógicamente, la ley especial y la ley de defensa del consumidor. En el segundo contrato no aplicaría la ley de defensa del consumidor. No obstante, algunas aclaraciones. En algunos casos, y con jueces que son por ahí más, si se quiere, protectorios del consumidor, vanguardistas, se ha tomado como relación de consumo la que existe entre el proveedor o el comercio adherido y el emisor de la tarjeta. Pero en general, la norma es que no aplica la ley de consumidor. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. La primera es por dónde está ubicada dentro de lo que es el cuerpo normativo de la ley de tarjeta de crédito, en qué lugar está ubicado. Están ubicados en dos partes distintas. Entonces, una es la que aplica la ley de consumidor y la otra queda, digamos, merced de la ley de tarjeta de crédito y y el Código Civil y Comercial. Todo lo que no encuentre, digamos, una respuesta en esta ley especial, en esa relación, va a ser necesario que se integre con el Código Civil y Comercial. Entonces, además, claro, no hay una relación de consumo, se dice. ¿Por qué? Porque el proveedor, o sea, el comercio adherido, no es consumidor en el sentido de la norma, porque no hace un consumo final, o sea, lo que él consume de ese emisor de la tarjeta de crédito, lo termina volcando en el círculo comercial, ¿bien? O sea, vuelve a integrar la cadena comercial. Por eso es que no se aplica, no obstante lo cual hay que tener presente eso, que es una situación de una gran asimetría estructural, una gran diferencia de poder y en muchos casos diríamos hasta de sometimiento entre el emisor y el proveedor o comercio adherido, que merece la pena señalarse, sin perjuicio de que no sea el objeto de esta presentación. Ahora bien, hasta acá ¿cómo venimos? Bueno, bárbaro. Seguimos analizando entonces el contrato de consumo. El contrato de consumo es el contrato que estamos hablando siempre del emisor, perdón, hoy se van a ir con la palabra emisor y titular grabada a fuego, pero la realidad es que es importante ubicar, como decía bien, los actores para uno tiene a veces la tendencia de decir usuario o titular y todo lo mismo, y no. O sea, a los efectos de poder encuadrarlo, es emisor y titular de tarjeta de crédito. Como decíamos antes, una de las particularidades que tiene este contrato de tarjeta de crédito
que lo determina y que al mismo tiempo lo constituye en un ejemplo por antonomasia, es que es un contrato de adhesión. Que sea un contrato de adhesión, o como se decía anteriormente, un contrato formulario, significa, lo sabemos, pero valga la pena repasarlo, que hay una de las partes, que es la parte fuerte en esa relación, la parte que tiene el poderío económico y de información, que impone las condiciones en ese contrato, impone las cláusulas, y la otra parte no tiene ninguna posibilidad de negociar esas cláusulas, ni de modificarlas, ni mucho menos. Acepta el contrato como está predispuesto o no lo acepta. Por eso es que nosotros, dentro del derecho del consumidor, no hablamos de consentimiento de este tipo de contratos, sino de asentimiento. ¿Por qué? Porque el consumidor puede asentir sí o no, pero no puede, o sea, el consentimiento del sentido técnico y clásico del derecho contractual no existe, porque no hay una paridad y no hay una negociación. Entonces, como veníamos diciendo, el futuro titular de esa tarjeta de crédito va a acceder a la celebración del contrato a instancia de, como vemos ahí en la filmina, de intensas campañas publicitarias en todos los medios gráficos, la radio, las redes sociales, internet, etc. Y ese desgaste o esa inversión que hace, mejor dicho, el emisor en materia de publicidad, lo hace no para informar las condiciones del contrato, las condiciones que van a integrar ese contrato, los montos, las tasas, etcétera, sino que lo hace para generar en el titular, en el futuro titular, la predisposición a tener una tarjeta de crédito. Si ustedes evalúan o observan simplemente las publicidades, van a ver que en general las publicidades de tarjeta de crédito son siempre muy seductoras, muy llamativas, y lo que muestran es una felicidad, digamos, instantánea, ¿no? Siempre como que las publicidades de tarjeta de crédito del banco es todo es posible, desde cambiar el auto, hasta pintar la casa, hasta comprar en cuotas en determinado lugar, hasta tener convenios con determinado otro lugar, hasta incluso las tarjetas de crédito han generado una suerte de marca social, en donde no es lo mismo tener una tarjeta clásica o classic que una tarjeta plateada, que una tarjeta dorada, que una tarjeta negra, y como que se alienta una suerte de competencia entre los consumidores para ver qué tarjeta tengo, qué monto tengo, si tengo monto final, si no tengo monto final, y si esa tarjeta a su vez me permite entrar en el VIP del aeropuerto, o me permite ir los días martes a tal shopping a comprar. Bueno, entonces es una cuestión que parece que no, parece inofensiva, pero va generando en el inconsciente del consumidor una predisposición hacia el producto, que es lo que por supuesto buscan. No buscan informar respecto de ese contrato de adhesión con una letra bastante polémica respecto del tamaño, y que es una sábana de cuestiones que en general no son correctamente explicadas. Entonces, en ese estado llega el titular a consumir, a contratar ese contrato de adhesión. Por eso es que se torna necesario una protección previa, que es lo que hablábamos un poco al principio. Una protección previa del consumidor, no solo en la parte de ejecución del contrato, sino también en la parte de precontractual. ¿Por qué? Justamente por eso, porque también, como decíamos un poco al principio, hay un vacío respecto de esta responsabilidad precontractual en la tarjeta de crédito. Entonces, si ustedes se fijan, el artículo 8, lo único que dice es cuándo se perfecciona el contrato. Entonces, perdón, ahí eso está en la filmina. Pero bueno, no recuerdo ahora exactamente el artículo de la 25065, pero lo que dice es cuándo se perfecciona. Dice que se perfecciona con la suscripción del plástico, con la suscripción del contrato, perdón, por las dos partes. Tiene que estar firmado el contrato por las dos partes, por el emisor y por el titular. Se tiene que emitir el plástico y recibir de conformidad. Hasta que no está eso, no está perfeccionado el contrato. ¿Qué pasa en el antes? Bueno,
un poco se resuelve con la integración de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 8, ahora sí, que lo que dice es, todas las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. Esa es una primera pauta, ¿no? Entonces, todo lo que esté publicitado por la tarjeta de crédito, sin perjuicio de que ese contrato no se perfeccione en los términos de la ley, se tiene por incluido e integra ese contrato con el consumidor. Además, tenemos el artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que quienes presten servicios de cualquier naturaleza están siempre obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, reservas y demás circunstancias conforme hayan sido ofrecidos, publicados o convenidos. O sea, que realizando una integración armónica de la Ley de Defensa del Consumidor con la Ley de Tarjeta de Crédito, aplicando el artículo 8 y el artículo 19, podemos ver que lo que se publica como publicidad, finalmente esta publicidad debe ser tomada como parte de la oferta de la tarjeta de crédito y su contenido parte del contrato. Eso para que lo tengamos en cuenta. Claro, bueno, acá la oferta al público, que es un poco lo que veníamos diciendo, la ley no trata este punto, entonces solamente se limita a decir cuándo se firma el contrato. Entonces, claro, esto podría llegar, o sea, la interpretación literal de ese artículo podría llegar a pensar que no hay una obligación de la oferta porque no está regulada y porque solo dice cuándo se materializa. Entonces, nuevamente, echamos mano a la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 7, y decimos, la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha de comienzo y la fecha de vencimiento, las condiciones, bendiciones. Y si no tiene fecha, ¿qué ha pasado? Por errores de la empresa, si no tiene fecha, va a ser obligatoria mientras esté disponible para el consumidor. ¿Bien? Porque es un error que no es imputable y no se puede trasladar esa responsabilidad al consumidor. Bueno. Otro punto a tener en cuenta, sobre todo porque tampoco está regulado por la ley de tarjeta de crédito, es qué pasa con la oferta domiciliaria por correspondencia y otras. Vale decir que actualmente las ofertas, digamos, de tarjeta de crédito se realizan por los más variados medios, ¿no? Teléfono, envío postal, internet, se valen de todas las herramientas que puedan para poder llevar adelante su cometido, que es vender su tarjeta de crédito, ¿no? Nuevamente, entonces, como decíamos, este tema no está tratado en la ley de tarjeta de crédito y aplicamos entonces 4 artículos de la ley de consumidor, que son el 32, que habla de la venta domiciliaria. La venta domiciliaria es aquella que justamente ocurre en el domicilio o en el lugar de trabajo del consumidor y no en el establecimiento, en el banco, por ejemplo. El 33, que habla de las ofertas por medios a distancia, bien, que podría ser las ventas por medios a distancia, por ejemplo por teléfono, en donde la oferta y la aceptación tienen que ser tomadas por el mismo canal. O sea, si me ofrecen por teléfono, yo tengo que poder aceptar por teléfono y también incluso dar de baja el servicio. El 34 y el 35. El 34 lo que hace es, le da un poder de revocación al consumidor titular de tarjeta de crédito, de 5 días. Eso es importante. ¿Por qué? Porque este poder de revocación, o algunos lo han llamado plazo de arrepentimiento, está fundado en que cuando se realiza una oferta en el domicilio del consumidor, lo que hay es una situación de mayor vulnerabilidad respecto de la persona que está recibiendo ese llamado, en el domicilio o en su lugar de trabajo, porque generalmente uno no está en su domicilio o en un lugar de trabajo preparándose
o estudiando cuestiones de las normas, las tasas, o qué es lo que más me conviene, y justo me llama la tarjeta para ofrecérmela. En realidad, uno está haciendo las cosas que tiene que hacer en su casa, lo llaman. Muchas veces hay gente con menor grado de información, o gente, digamos, más vulnerable por una franja etaria, los más jóvenes, tal vez los más grandes también. Entonces, es necesario que haya, como se lo ha denominado la doctrina, una suerte de plazo de reflexión, porque, bueno, me ofrecen, es gente que está preparada para hacer ese tipo de ofertas por estos medios, gente preparada en marketing para decir y seducir al consumidor, que al encontrarnos con este factor sorpresa, se profundiza la vulnerabilidad y es necesario que haya alguna protección extra. Esa protección la podemos encontrar entonces de la mano del artículo 34, que nos da este plazo de 5 días para revocar la aceptación, por supuesto que sin cargo. Y el 35, también muy importante, porque el 35, hay una... Sí, Una consulta. sí, aprovecho para tomar un poquito de agua. Sí, el plazo de 5 días. Acá Sí. el problema que tenemos es que cuando hacen la oferta, aceptamos, Sí, los 5 días que tenemos Sí. después, sí. no podemos llamar, no nos atiende, nos deriva el contestador y nunca está la opción de rechazar el producto. Entonces, los 5 días, en el caso de imposibilidad de poder revocar, Mm. ¿qué medio utilizamos para revocar esto si telefónicamente fue la venta Sí. y después, cuando queremos comunicarnos para revocarla, no podemos? En 5 días nadie nos atiende. Bueno, esa es una muy buena pregunta, y en realidad tiene que ver con la casuística del tema, porque eso es una cuestión real, la ley no lo resuelve, la ley fija que el plazo se va a contar a partir de que se recibió la cosa o que se suscribió el contrato, lo que pase primero. Entonces, desde ya que, por ejemplo, si estamos hablando siempre de tarjeta de crédito, podría ser, ¿no?, circunscribiéndonos a lo que estamos hablando, que se envíe una tarjeta de crédito, o sea haga un contacto telefónico, la persona acepte, y después dice, no, en realidad no quiero tener esta tarjeta de crédito. Al no tener el emisor la constancia firmada de conformidad de esa tarjeta de crédito, y no estar los 3 requisitos, no hay perfeccionamiento del contrato. Bien, entonces ya esa sería una forma de defenderse. La otra forma, siempre, en este caso, bueno, por ahí es un poco más tirada de los pelos, pero podría ser mandar devolverla por un correo, o hacer una presentación por un email, que también se podría tomar como presentación, como plazo, digamos. Llega la tarjeta de crédito. Sí, Recibo por el correo. sí, Firmo. sí. ¿Esa es mi conformidad? En realidad, claro, es un formulario preimpreso, sí. Bueno, Sí, firmo. sí. Tengo los 5 días. A partir de ahí tenés 5 días. Bueno, Sí. ¿se perfeccionó el contrato según la ley de tarjeta de crédito? Sí. Cuando yo firmé. Exacto. Bien, tengo los 5 días. Sí. Que empiezan a partir del día siguiente, supongo. Ajá. ¿No? Bueno. Días hábiles también, entiendo. Días hábiles. Bueno, en esos 5 días, ¿qué Sí. mecanismos? ¿La ley prevé algún mecanismo de notificación para esta revocación? ¿O me las tengo que ir a la... Porque ¿dónde voy a la tarjeta de crédito? No existe el lugar. Tarjeta de crédito. Bueno, claro, físicamente. sí, bueno, en realidad está muy buena la pregunta, porque eso es otro vacío. La ley de tarjeta de crédito, como venimos viendo, a los efectos de poder proteger al consumidor, necesita ser integrada con la ley de consumidor. El tema es que la ley de consumidor está diseñada para un sinnúmero de situaciones, y no específicamente para el envío de una tarjeta de crédito, con lo cual ahí puede haber algún tipo de, digamos, de discordancia o de gris respecto de cómo hacer para poder materializar. La facultad de revocación uno la tiene, eso está claro. En tal caso, se me ocurre mandar alguna comunicación. Bueno, siempre está la posibilidad, ¿no? Una carta de documento se terminó, uno manda una carta de documento revocando. Por eso, ojo que también, eso lo dijimos, pero
volvamos sobre el punto, el contrato de tarjeta de crédito, sin perjuicio de esta facultad de 5 días para revocar, se termina siempre que el titular manifieste por medios fehacientes su intención de no continuar. Entonces, en cualquier momento yo puedo dar de baja ese contrato. Te consulto porque he tenido mediaciones Sí. donde se le han reclamado a los bancos Ajá. con cargos, Sí. jamás aceptaron la tarjeta y tuvieron cargos por la emisión, nunca las habilitaron, no sabía que tenía tarjeta de crédito la persona. Bueno, esa es una parte que ahora vamos a ver. Bueno. Claro. Bueno, también depende, ¿no? Porque el artículo 35, al cual no llegamos, pero que está acá al lado, ahora, si no, de última volvemos a la revocación. El artículo 35 lo que estipula es una prohibición de otorgar productos no entregados, que también está en la ley de tarjeta de crédito. O sea, existe una prohibición expresa respecto del emisor de otorgar una tarjeta de crédito no solicitada. ¿Bien? La realidad es que esto antes pasaba y mucho. Uno de los casos en los cuales pasaba era en los contratos de plan de ahorro, en los cuales la gente iba a una concesionaria, firmaba una pila enorme de papeles para poder acceder a ese plan de ahorro, y dentro de ese plan de ahorro, dentro de esos papeles, había un formulario de tarjeta de crédito. En ese caso, ¿qué pasaba? La persona firmaba el contrato, se mandaban a emitir los plásticos, y en algunos casos llegaban al domicilio, y en otros casos no llegaban. Lo que llegaba era más tarde una ejecución por el saldo deudor. Pero bueno, ahí estaba faltando justamente el consentimiento de la parte. Todo eso, porque también hay que tener presente una cosa que yo les voy a señalar un poquito más adelante en la presentación, que es en qué ámbito nos estamos desenvolviendo, que es en el ámbito del derecho del consumidor. O sea, esto hay que verlo siempre desde la protección del más débil. Mucha gente o no tiene los medios o no tiene la información y no reclama. Entonces, para mucha gente es, bueno, me dieron, perdón por el término coloquial, me enchufaron una tarjeta de crédito. Entonces, a todos nos ha pasado, con una tía, una abuela, una madre, un padre o algo. ¿Cómo me enchufaron? No, pero eso no, vos la pediste, no la pedí. Bueno, y entonces no tenés que aceptar. Pero bueno, no, pero ¿qué voy a aceptar? O sea, los bancos juegan también con esta situación en la cual la gente no reclama y muchos pagan. Ahora, yo te puedo asegurar que si vos iniciás una acción judicial, la ley está de tu lado, digamos, no hay mucha vuelta. O sea, vos no podés ofrecer un producto que, para que no genere cargos, me obliga a mí a manifestarme expresamente en contrario. Eso no puede, está prohibido por la ley. Entonces, si pasa, que por supuesto, yo sé que pasa, llevado a un proceso judicial, digamos, el juez lo va a dar a favor del consumidor, eso no hay duda. No hay duda. Está prohibido, no lo pueden hacer, más allá de que lo hagan. ¿Bien? Pero volviendo un poco a tu inquietud, la verdad que es un tema que está bueno para pensarlo. Yo trabajo en la justicia y la verdad que no me han tocado, digamos, que hayan llegado a juicio este tipo de temas. Los que llegan son las ejecuciones de saldo. O sea, en ese caso no hay demasiada duda. Pero bueno, es un tema que es interesante. ¿Cómo hacer para que... A mí se me ocurre eso, ¿no? O sea, si yo tengo un medio fehaciente, yo comunico mi aceptación, pasa que, claro, uno dice, bueno, ¿y la carta de documento quién la paga? ¿No? Porque la carta de documento hay que pagarla. Pero, en principio, también otra cuestión, las tarjetas de crédito están obligadas a tener un canal de atención 24 horas. Están obligadas por la ley. Entonces, en algún momento tendrían que contestar, ¿no? El teléfono, pero bueno, es válido lo que señalan acá y está bueno. No sé si has tenido en algún caso, en esa mediación, alguna respuesta del banco que... Sí, por favor, con el micrófono, así nos escuchan. Sí, en la mediación se resolvió, indemnizaron con daños y perjuicios, más allá de que, bueno, la deuda no la podían cobrar. Claro. Bien, o sea, se resolvió a favor del consumidor. Se resolvió a favor del consumidor, pero generaron una puesta en marcha de un proceso que en definitiva, si no lo solucionaban en ese ámbito, se veía con la obligación de litigar.
más gastos todavía. Totalmente, totalmente. De cualquier manera, bueno, por lo que nos contás, ahí la mediación funcionó, digamos, porque eso y va, digamos, de la mano con lo que decía anteriormente. O sea, en los tribunales, digamos, no llegan, o por lo menos a mí no me ha tocado, no he visto, no he escuchado demasiado conflictividad respecto de este punto en particular, pero bueno, tal vez, como todo, lamentablemente los proveedores, los bancos, que son sujetos jurídicos muy poderosos, evalúan riesgos, ¿no? Y analizan riesgos y hasta dónde puedo tirar de la soga. Pero bueno, la facultad de la revocación está, y también tengamos, por la ley de consumidor, y también tengamos presente la facultad en cualquier momento de revocar por medio fehaciente, ahí sí, el contrato, ¿no? de tarjeta de crédito. Bueno, ahí venía la filmina. Yo le estaba contestando y no lo leía. Prohibido otorgar tarjetas no solicitadas cuando genera un cargo automático que solo puede evitarse mediante la manifestación de la contraparte. Y les puse el ejemplo de contrato de ahorro porque era muy típico, una época hace muchos años, espero que no suceda más, que se hacía de esta forma. Y llegaba la gente, bueno, otra cosa, se generaban deudas, esas deudas incluían a las personas, determinaban la inclusión de esas personas, el veraz, y después años para salir de veraz, o sea, eso era todo un tema. La ley de tarjeta de crédito dice que está prohibido para los emisores informar a las bases de riesgo crediticio cuando hay una deuda. O sea, no lo pueden hacer, sin perjuicio de que lo hagan o no, pero no lo pueden hacer. Lo que sí pueden hacer, tienen que hacer, es informar al Banco Central. En forma, creo que es trimestral. Pero no pueden informar al veraz. La tarjeta de crédito no lo tienen absolutamente prohibido. Respecto del deber de información, tenemos que tener también acá en cuenta, siempre cuando estamos en presencia de un consumidor, como es el titular de una tarjeta de crédito, que el deber de información, como creo que ya todos sabemos, es la columna vertebral del derecho del consumidor. Si yo no sé qué es lo que voy a contratar, si no estoy informado, el consentimiento que puedo llegar a dar es de muy baja calidad, digamos. Entonces, este artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el que prevé la información clara, eficaz, suficiente, igualitaria y accesible para el consumidor, debe ser interpretado, digamos, conjuntamente con el artículo 6º, que es el que fija los requisitos del contenido de ese contrato. Entonces, el contenido del contrato, que tiene varios ítems, debe entenderse como un mínimo que debe estar receptado en ese contrato de información al consumidor, como decíamos, de las tasas de interés, de los pagos mínimos, del cierre, del pago máximo, de los intereses de financiación, bueno, ya lo dijimos, de los consumos detallados, con fecha, con nombre del comercio, etc. Y todo eso debe ser interpretado a la luz del artículo 4º. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser informado de una manera insuficiente, o que no sea veraz, o que no sea igualitaria, etc. Es para tenerlo en cuenta. Y hasta ahí, entonces, la primera parte de la presentación que tenemos preparada para hoy, respecto de lo que es el encuadre normativo del contrato de tarjeta de crédito. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el procedimiento de cobro judicial de deudas emergentes del uso de tarjeta de crédito. Valga decir, en un comienzo, que, como van a ver ahí en la filmina que viene, en el primer punto, es necesario que exista un procedimiento de cobro ágil y eficaz de los saldos de tarjeta de deudor. ¿Por qué? Porque si no hubiese, digamos, el índice de morosidad aumentaría y eso redundaría en tasas de interés mucho más altas, lo cual no quiere decir que las tasas que estén sean bajas ni mucho menos, pero es necesario que haya un mecanismo, como dice ahí, ágil, que permita a quien de alguna forma está prestando ese dinero poder recuperarlo en un tiempo razonable. Por eso es que está previsto el cobro ejecutivo de estos saldos. Ahora vamos a ver de qué manera. Está prohibido ejecutar directamente los saldos de tarjeta de crédito en cuentas corrientes que sean abiertas a el solo fin, o sea,
la típica persona que se la capta, no importa el lugar que sea, por teléfono, presencial, y se le otorga una tarjeta y se le abre una cuenta corriente al solo efecto de albergar la tarjeta de crédito. En esos casos no se puede ejecutar directamente. Va a traer una discusión, eso que ahora también en un momentito la vamos a ver. Debe, como regla general, prepararse la vía ejecutiva y puede iniciarse un proceso de conocimiento cuando se da la pérdida. Dice, la ley regula. La norma sería entonces la preparación de la vía ejecutiva y la excepción, de alguna forma, salvo que la parte, digamos, que insta la acción prefiriera un proceso con mayor debate y prueba, en realidad todos prefieren un proceso ejecutivo que es más corto. Siempre, si se da la pérdida de la vía, queda subsistente el proceso ordinario. ¿Cuándo se pierde la vía ejecutiva? O sea, ¿cuál es la forma de perder la vía? Bueno, cuando no estén cumplidos los requisitos de la preparación de la vía, que están en el artículo 40, ahora los vamos a ver. Cuando se omitan, esto es importante por algo que vamos a ver también al final, cuando se omitan requisitos contractuales previstos en la ley de tarjeta de crédito, o cuando se omitan los requisitos para los resúmenes de cuenta establecidos en el 23. Entonces, el inciso A es básicamente por default, o sea, cuando no puedo preparar la vía, cuando alguno de los requisitos del 40 no los tengo, no puedo preparar la vía, caigo en el inciso A. El inciso B es básicamente cuando haya algún requisito incumplido de qué artículo, el que veníamos hablando, el artículo 6, que dice qué normas, qué información tiene que estar en ese contrato. O, por ejemplo, no esté perfeccionado correctamente, no tengamos la recepción de conformidad. O cuando se omite algún requisito del 23. El 23 habla del resumen de cuenta, el famoso resumen terrorífico de la tarjeta de crédito que nadie quiere recibir, que lamentablemente uno piensa que es un problema del futuro, sin embargo ese futuro generalmente llega cada 30 días y se hace complicado. Ese resumen de cuenta debe tener una serie de requisitos y de información necesaria, también que la vamos a interpretar a la luz del artículo 4, dentro de los cuales están los consumos, la fecha de cierre, la identificación de si es titular o si es usuario el que realizó el consumo, la tasa de interés, y en algún caso, como generalmente sucede, los planes de financiación que existan, son ofrecidos por ese resumen. Si se omitiera alguno de esos requisitos, o sea, el resumen de cuentas estuviese indebidamente o incompletamente confeccionado, no se puede preparar la vía y tiene que irse sí o sí a un proceso de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa? Digo, como alternativa, más allá de que por ahí no es tanto el objeto, ¿no?, de lo que seguramente vayamos a ver en la práctica, al menos para los que estamos acá hoy reunidos, pero ¿qué pasa con la ejecución de los saldos de cuenta corriente donde haya en el medio incluidos saldos de tarjeta de crédito? Bueno, existen algunas dudas todavía respecto de esto, porque por un lado tenemos la ley de tarjeta de crédito que dice que está prohibida la ejecución directa de las cuentas corrientes. Y por otro lado tenemos el Código Civil que dice que las cuentas corrientes constituyen un título ejecutivo, o sea que se puede ejecutar directamente. Por el 1406 actualmente, antes era el 770 y pico, no me acuerdo. Pero bueno, como ustedes podrán ver ahí en la filmina, nosotros somos de la idea de que la ejecución directa de esta cuenta corriente, por más que contenga un saldo de tarjeta de crédito, implicaría una violación al orden público consagrado a la norma, que dice clara y explícitamente que está prohibido, sin perjuicio de que, claro, la ley de tarjeta de crédito dice que está prohibido la ejecución de las cuentas corrientes abierta al solo efecto de albergar una tarjeta de crédito. Contrario sensu, podría entenderse que en una cuenta corriente que no está abierta a ese único objeto y que tiene en su interior un saldo de tarjeta de crédito, podría darse el caso. Entonces queda como
ahí en el aire, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que por una cuestión de una interpretación hermenéutica de la ley, que lo que busca es que justamente no se ejecute directamente ese saldo, no correspondería, y además convertiría, si se pudiese ejecutar la cuenta corriente en forma directa, se convertiría en letra muerta el proceso de impugnación que está regulado en el artículo 26 y siguientes, y que hoy lo repasamos respecto de los plazos para impugnar, pero yo me olvidé de comentarles dos cosas que son fundamentales, y que son cuáles son los efectos de impugnar un resumen de cuenta. ¿Bien? Cuando se impugna el resumen de cuenta, nacen dos derechos para el titular, que son, el primero, seguir usando la tarjeta de crédito. El titular o los beneficiarios pueden seguir usando esa tarjeta de crédito, siempre y cuando tengan un monto límite disponible, ¿no? Por supuesto. Y el segundo, y muy importante, y que viene a colación con lo que estamos hablando de esta ejecución, es que permite pagar el monto mínimo de los consumos no discutidos. ¿Bien? Entonces, mal podría entonces ejecutarse directamente, porque esto ya no tendría sentido. Si se pudiese ejecutar directamente, esta consecuencia que está establecida en la ley de la impugnación ya no tendría sentido. Como vemos acá, entonces tenemos algunos antecedentes jurisprudenciales. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, con el tema del tema de la impugnación, ¿sí? Sí. Habitualmente cuando esto sucede, lo digo porque me pasó, Ajá. impugné Sí. y automáticamente me dieron de baja la tarjeta. No es que yo la podía seguir usando, no la pude seguir usando, Bueno. porque automáticamente te la anulan para que, obviamente supongo que será en protección de que para que nadie pueda volver a utilizarla, pero te anulan este derecho Bueno, en el momento en que te dicen que no. Habría que ver si se impugnó el consumo o si hay una denuncia, no sé cuál era el caso, una denuncia de robo o extravío. Porque, No, yo impugné el consumo, así determiné cuáles eran bueno, los consumos entonces que no lo que había hizo, hecho. lo que hizo la tarjeta es incorrecto, digamos. Eso, por eso, Claro, me no, acabo no, de enterar. no, claro, no, por eso yo lo manifiesto, porque además está la norma, digamos, o sea, están esas dos posibilidades, de seguir usando la tarjeta, o sea, tengo que poder impugnar y seguir consumiendo, que se habilite todo ese procedimiento de reconocimiento y de búsqueda del comprobante, y al mismo tiempo, acá hay un chat, perdón que lo voy a leer porque, bueno, puedo estar la clase anterior. No sé si quedan grabados los Zoom. Gracias. Sí, quedan grabados y después se suben acá a la pregunta que estaba en el chat. Perdón, ahí me fui un poco. Sí, claro, bueno, entonces, sí, claro. Distinto es cuando por ahí digamos, se individualiza un fraude, digamos, que bueno, ahí por una cuestión de seguridad se inhabilita la tarjeta para que nadie la pueda usar. También el titular, tiene la posibilidad de pedir que se suspenda, ¿no? el uso de tarjeta, porque bueno, dicen, ¿cómo se dice? Melliciaron, cuando se sacan los números y se construye una réplica, digamos, que la están utilizando, eso podría ser el caso. Pero sí, el punto es muy sencillo, y yo tengo un resumen de cuenta en el cual tengo todos consumos que reconozco, y me viene un consumo X, mayor o menor importe, me interesa, que no estoy de acuerdo, se tiene que poder impugnar y seguir adelante con la relación contractual, comprando e incluso pudiendo pagar el monto mínimo sobre los consumos no reclamados. ¿Bien? Pero, bueno, no sé cuál será la tarjeta, pero... ¿vos también? Mirá. Sí. Digo, el tema es que en realidad quedas desprotegido porque no te dan la opción, o sea, no te preguntan, directamente te la anulan. Yo me di cuenta que la habían anulado porque pensé que la podía seguir usando y cuando la voy a usar, no. Ahí hago la consulta y me dicen, no, se la anulamos porque usted impugnó tal y tal. Sí, Claro, es real, claro. había hecho la impugnación. Pero Claro. en mi inconsciencia, ¿no? Sí. Sin conocer la ley, esto lo hablo como algo natural que me pareció que podía hacer, Sí. intenté seguir usando la tarjeta. Claro. Cuando me la rechazaron me llamó la atención. Hice la consulta y ahí me enteré, porque Sí. ni siquiera es que me lo informaron. Claro. ¿Se entiende? Ahí me enteré. Digo,
Lo ahí cortás. absolutamente desprotegida porque no tuve la posibilidad de la opción de decir, no me la anules porque sé que no me la tenés que anular y Claro. puedo seguir usando directamente. Ni siquiera me lo informaron. Bueno, por eso un poco creo que la idea de estos encuentros es esto, ¿no? Porque el día de mañana en una mediación se puede plantear una cuestión así y el banco, digamos, siempre vamos al mismo punto, ¿no? Al punto de partida que esta es siempre una relación asimétrica de poder. O sea, lo sabemos porque todos somos consumidores. Y esto no es demonizar a las empresas ni demonizar a nadie, sino simplemente que es muy difícil para el consumidor muchas veces hacer valer sus derechos y hacerse escuchar, y los bancos tienen mucho tiempo, mucho dinero, muchos estudios jurídicos, entonces es como que tienen sus propias normas a veces, ¿no? Sin perjuicio de ello, bueno, me parece que es interesante que lo conozcamos. Bueno, gracias por la pregunta porque viene bien para enlazarla con esto que estamos hablando. Si nosotros permitiéramos esa ejecución directa de la cuenta corriente, bien digo, entonces no se aplicaría o caería en saco roto el régimen de impugnación que está previsto en la tarjeta. Para finalizar este tema, existen, como vemos acá, algunos antecedentes jurisprudenciales que lo que hacen, que me parece que es una interesante solución, es declarar la inhabilidad parcial del título. Dicen, bueno, e intiman al ejecutante ¿para qué? Para que discrimine lo que es el monto de tarjeta de crédito por un lado y lo que es el monto, el remanente de la cuenta corriente. Sobre la primera puede proceder la ejecución, sobre lo segundo, no. Deberá ajustarse a las previsiones de la norma, ¿no? a la preparación de la vía, etc. Bueno, a ver un segundito que ya pasamos a la próxima. Y acá llegamos finalmente a la preparación de la vía. El artículo 39, como ven ahí, de la Ley de Tarjeta de Crédito, que regula la preparación de la vía entre el emisor y el titular, también vale la referencia, se puede preparar la vía entre el proveedor y el emisor, que es otro contrato, pero no lo estamos tomando dentro de la relación de consumo, por eso es que no lo explicamos, pero bueno, lo que aquí nos interesa es el emisor, el banco, pongámosle, o la financiera, contra el titular de tarjeta de crédito. Y se verá que el reconocimiento judicial del contrato de tarjeta de crédito y del resumen de cuenta, con los requisitos del 23. Y deberán acompañarse declaraciones juradas, dos declaraciones juradas. La primera, sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, siempre, de extravío o sustracción, lo cual parece lógico, y la declaración jurada sobre la inexistencia del cuestionamiento fundado y válido previo a la mora, lo mismo, ¿no? O sea, nosotros para poder lograr ese reconocimiento judicial tenemos que acompañar esas dos declaraciones juradas. Yo acá les puse un ejemplo para que vean cómo lo hace el Banco Provincia. No sé si lo llegan a leer bien, pero ahí el banco dice, cuenta Visa, número tanto, bueno, el nombre de la titular. Declaramos con carácter de declaración jurada A, que conforme los registros contables del Banco Provincia de Buenos Aires, la cuenta Visa, número tanto, registra un saldo deudor, impago, en origen de pesos tanto, al día tanto. Que en cumplimiento de lo establecido por el 27, 28 y 39 de la Ley 2565, dejamos sentado que no han sido cuestionadas en forma fundada y válida, con anterioridad a la mora, las liquidaciones correspondientes a los cierres impagos de la tarjeta de cuenta tanto, ni se ha denunciado su extracción o extravío, o sustracción. O sea, lo que está diciendo acá es que claramente, mientras yo estoy impugnando la tarjeta, no me la podés ejecutar. Entonces, por eso es que, volviendo al filmín anterior, no podría proceder. Exacto. Entonces, para preparar la vía, tenemos que acompañar esta declaración jurada. Por eso es que se habla, entonces, en doctrina, de que es un título incompleto. ¿Por qué? Porque debe integrarse justamente con estas declaraciones juradas y claro, el contrato debe ser acompañado por escrito y firmado por el titular, y el resumen de cuenta tiene que tener cumplidos los requisitos del 23. O sea, no alcanza la mera, digamos, emisión del saldo, sino que debe completarse con esta documentación que pide el artículo 39. Algunas notas del proceso ejecutivo en la provincia de Buenos Aires, o yendo más al punto, al menos en el Departamento Judicial de La Plata.
Interviene el Ministerio Público Fiscal. La intervención del Ministerio Público Fiscal actualmente casi no está discutida, digo casi porque algunos juzgados de primera instancia todavía son medio reacios a darle intervención al fiscal, sin perjuicio de que la ley especial nacional, la 24240, la ley de la provincia, la 13673, y la ley nueva de reforma del Ministerio Público, la 14, no me acuerdo cuánto, creo que es 14, bueno, 4 y pico, si no recuerdo mal, establecen claramente que cuando haya una relación de consumo, el Ministerio Público Fiscal asume intervención obligatoriamente. Es una intervención obligatoria en carácter de fiscal de ley, o sea, vela por el orden público, vela porque el proceso que se lleva a cabo respete las garantías constitucionales y de alguna manera, al cumplir con su función, termina siendo de ayuda, digamos, a que no se vulneren los derechos del consumidor. No está para defender al consumidor, está para defender la ley, está para defender el orden público, pero termina siendo una ayuda para que no se vulneren derechos del consumidor, como decía. Generalmente tiene dos intervenciones. Una intervención al principio del proceso, en la cual lo que hace es verificar que haya una relación de consumo. Si hay una relación de consumo, asume intervención y realiza el control del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es un artículo que regula los requisitos mínimos que deben ser informados en las operaciones de consumo en las cuales hace un crédito, por intermedio de un crédito. O sea, debe estar, por ejemplo, el 36 regula que debe estar especificado el monto del capital, el monto total financiado, la tasa efectiva anual, el número de cuotas, la cantidad de cuotas y el monto de cuotas. ¿Qué más? Que me estoy acordando ahora, el 36 también fija, bueno, el sistema de amortización, o sea, todas las características financieras deben ser informadas. Entonces, el Ministerio Público Fiscal se fija que esté cumplido el 36. Y la segunda vista, más allá de que eso depende de cada juzgado, muchas veces es dada previo a la sentencia de trance y remate. Como vemos ahí, el aspecto positivo es el que mencionaba anteriormente, el aspecto negativo es que el Ministerio Público Fiscal en realidad es una sola fiscalía para todo el Departamento Judicial de La Plata que atienden estos reclamos, y bueno, están realmente colapsados. Entonces, eso genera algunas demoras con las vistas, ¿no? Sobre todo para un proceso ejecutivo. Bueno, una vez que intervino entonces el Ministerio Público Fiscal, se cita el reconocimiento de la firma para preparar la vía, bajo apercibimiento de tener por reconocido el documento los términos del 523, eso siempre conforme a nuestro Código Provincial de Procedimiento. Se otorga la medida cautelar, que puede ser un embargo de haberes o inhibición general de bienes, junto con la orden de reconocimiento, eso en general funciona siempre igual. Y una vez reconocido el documento, que puede hacerse por un reconocimiento expreso, lo cual sucede muy pocas veces, o por hacerse efectivo el apercibimiento, ahí se ordena librar el mandamiento de ejecución y embargo por el monto reclamado. El dictado de sentencia de trance y remate actualmente no tarda menos de 2 años, o sea, hay un promedio, es difícil calcular porque aparte no hay una estadística, digamos, oficial o clara al respecto para filtrarla solo por este tipo de procesos, pero la realidad es que son procesos ejecutivos que deberían ser bastante rápidos y terminan siendo largos. Prescripción de la acción. Otro punto interesante para tener en cuenta. La prescripción, dice la ley dice, es 1 año la acción ejecutiva y 3 años las acciones ordinarias. Ahora, como ven ahí, en el cuadrito, hicimos una aclaración porque son ambas emergentes del contrato de emisión y de incorporación del comercio al sistema, ¿no? Para el resto de las relaciones, que sería, por ejemplo, el usuario, el titular, ¿no?, con el comercio, se aplica el Código Civil, según la acción de la cual se trate.
Pero al ser de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor, si estamos en presencia de un contrato de consumo, podemos aplicar la ley, el plazo del 2560 del Código, que es de 5 años. ¿Bien? Que eso es importante porque, bueno, muchas veces, ¿qué pasa? Se inicia una acción contra el comercio y se cita por la solidaridad y la responsabilidad que fija la 24240 también a la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta va a decir, no, pero está prescripto. No, porque acá la relación que se está constituyendo es entre el titular de esa tarjeta y el comercio, y entonces el plazo que podemos aplicar es de 5 años. Y algunas notitas más respecto del cobro ejecutivo en La Plata. Vamos a ver un gran porcentaje de inicios del Banco Provincia, ¿no? Es el mayor sí, bien digo, demandante, ejecutante de saldos, también debido al que es la mayor cantidad de titulares de tarjeta de crédito son del Banco Provincia, ¿no? Esto no es en contra del banco, sino como para saber dónde estamos parados. Notificación, bueno, hay un muy bajo índice de presentación en el proceso por parte del ejecutado, o sea, en general no se presentan, y se notifican, lógicamente, bajo responsabilidad de parte, ¿no? Es difícil, entonces justamente es un proceso que transcurre únicamente con el impulso. ¿Cómo? Sí. Claro, con el banco. Le impulsa al banco y es exactamente. Lo cual, exacto. Y eso lo que hace también es que ahí cobre nuevamente importancia la intervención del Ministerio Público, como decíamos. Porque si lo impulsa solo el banco, que lógicamente persigue un interés distinto al del titular, muchas veces, digamos, debido al cúmulo de tareas o de trabajo, puede llegar a haber alguna desatención, alguna irregularidad por parte del órgano jurisdiccional, y es interesante que el Ministerio Público Fiscal tal vez en una vista lo advierta, diga no, por ejemplo, este mandamiento sí está bien, está notificado bajo responsabilidad, pero no dice ni quién firmó, o firmó Juan González y el demandado es Susana López. Entonces, bueno, se frena un poco, hablando en términos coloquiales, se frena la pelota y eso le permite al órgano jurisdiccional por ahí prestar un poco más de atención y reencauzar el proceso, ¿no? Una consulta. Sí, Cuando se inicia un cobro de este tipo, sí, se presenta el titular, sí, no como en este caso, sino que acá se presenta. sí, Con beneficio de gratuidad, entiendo yo. totalmente, Eso. totalmente. Gracias por la observación. Cuando hay una relación de consumo, obligatoriamente tiene que conceder el juez el beneficio de gratuidad, que incluso actualmente ya se definió, había una discusión hasta dónde llegaba, si era igual que un beneficio litigar sin gastos, si eran solo las tasas, si eran las costas. Bueno, el beneficio es total, el beneficio de gratuidad lo resolvió la Corte en un fallo de diciembre del año pasado, fallo ADUC, con lo cual ahí se echó por tierra todas las especulaciones que había al respecto, y tiene que ser otorgado sin ningún tipo digamos, de traba o de incidencia. También es cierto que el proveedor, en la nomenclatura del consumidor, ¿no? En este caso sería el emisor de la tarjeta de crédito, podría, o el ejecutante, podría, si lo entiende necesario, iniciar un expediente de solvencia, un incidente de solvencia. O sea, puede desvirtuar ese beneficio de gratuidad. No es que es inamovible. El beneficio se otorga, lo pide el consumidor, se otorga. Ahora, el banco tiene la posibilidad de iniciar un incidente de solvencia y revocarlo, ¿no? En general no lo hacen. Sí. Sí. El beneficio. Este beneficio que está contemplado en la ley, ya va de suyo que lo otorgan, como decís. ¿Corre con los mismos requisitos que un beneficio litigar sin gastos? ¿O ya solamente por ser consumidor? Y en el caso de ser consumidor, ¿con qué criterio el juzgado le dice al banco emisor cuando inicia un juicio de incidente por solvencia, si está amparado por la ley? Acá no tiene que demostrar que tiene recursos.
Se le llama, la ley, la 24240, habla de incidente de solvencia, pero está muy bien la observación. En realidad, más que desacreditar la solvencia, lo que tendría que desacreditar es la relación de consumo. En cualquiera de los dos casos, si pudiese acreditar que no es una relación de consumo, se cae el beneficio. Y si no, bueno, podría, no sé, de alguna forma, ¿cómo? Discutirse, sí. En el incidente, ahí se discutirá, bueno, cuáles son los montos por los cuales se entiende. El beneficio se otorga por la condición de ser consumidor, sí. Pero Perdón, la consulta sí. ¿se concede automáticamente o hay que pedirlo expresamente? No, en general, bueno, depende de los juzgados. Hay juzgados del Departamento Judicial de La Plata que sin que lo pida la parte lo otorgan, y hay otro juzgado que es a petición de parte. Digamos, están los dos casos. También hay una cuestión para señalar que últimamente el Ministerio Público Fiscal, en sus dictámenes, en esa primera intervención que comentábamos más temprano, ya directamente, por más que la otra parte no está todavía presentada, dice, para el caso que se presente el consumidor y solicite, es opinión de esta fiscalía que debe concederse el beneficio. Entonces también ahí eso da un apoyo, ¿no? a ese beneficio. Pero sí, podría el banco iniciar una... Claro. Bueno, acá estoy viendo dos preguntas. Uy, ¿de qué horas? Ah, son... Sí. Quiero ir para arriba un segundito por la otra. Perdón, que... se me fue muy para arriba. Un segundito que quiero ver la otra. De consumo entre los comerciantes, Prisma, Visa, por ejemplo. Sí, sí, hay un montón, me perdí en la... ¿Cuál es la...? Gracias. ¿Cuál es la anteúltima. Ahí está. Bueno, Bárbara. En realidad, eso lo hablamos hace un ratito, según la ley de tarjeta de crédito, no habría una relación de consumo, porque el comerciante, digamos, el proveedor, en los términos de la ley de tarjeta de crédito, el proveedor o el comercio adherido, no realiza un consumo final. Lo que hace es utiliza ese medio de pago para incrementar sus ganancias y ese dinero además es volcado en el circuito comercial, con lo cual no habría un consumo final, además de dónde está ubicada la previsión normativa respecto de esta relación en la ley, que si uno la analiza bajo ese sentido, entiende que el primer contrato se aplica a la ley de defensa del consumidor y al otro contrato no se aplica a la ley de defensa del consumidor, con lo cual no habría relación de consumo. No obstante, también hicimos la aclaración que cuando esto llega a manos de un juez, en algunos casos se ha entendido, porque también es claro que los comercios, cuando uno dice comercio, dice, bueno, están en igualdad de condiciones. No, no están en igualdad de condiciones, hay una clara asimetría, porque además un comercio versus Visa o Prisma, como dice ahí, son, digamos, puede ser un comercio, puede ser un kiosco, puede ser un almacén de barrio, puede ser un vende productos de limpieza, digamos. No estamos hablando de que son dos multinacionales que se están peleando. Entonces, merecen, en mi opinión, merecen una relación, una protección especial, y en algún caso, yo ahora no recuerdo el fallo, pero se aplicó, lo aplicó la Cámara de Mar del Plata, le aplicó la relación de consumo a un vínculo contractual entre un proveedor y la tarjeta de crédito, y eso fue motivo de comentario de varios autores, porque bueno, era muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso también depende del voluntarismo de cada juez. Bueno, y acá en el Foro Federal no lo otorgan automáticamente, claro, hay que solicitarlo. Bueno, por eso, en el Departamento Judicial de La Plata tenemos las dos alternativas. En algunos casos se solicita y en otros casos lo otorga directamente el juez. A ver si acá hay otro chat. De nada. Bueno, nos faltaba, entonces estábamos en el último puntito de estas cuestiones como notas, ¿no? Para tener en cuenta dentro del cobro ejecutivo en el Departamento Judicial de La Plata, que sin perjuicio de los topes que figuran en la ley de tarjeta de crédito, algunos juzgados, digo algunos porque no son todos, fijan
o sea, dentro de las facultades morigeradoras del juez, fijan topes a los intereses fijados por tarjeta de crédito, que en general son bastante elevados, sobre todo los punitorios. Entonces, ahí tienen uno, en el caso Banco de la Provincia contra Presano Carmen. Bueno, el tope es que no exceda, o sea, se convalida los intereses que surgen del contrato de tarjeta, en ese caso, siempre y cuando no excedan de un 20% del conjunto de tasas de compensatorios y punitorios que aplica el Banco Provincia, o sea, las operaciones de descuento que estás activa a 30 días en los diferentes periodos, ¿no? Y hay diferentes, algunos utilizan la tasa del Banco Provincia, otros utilizan la tasa del Banco Nación. Son diferentes formas y criterios de cada juzgado, pero lo interesante es que se está tendiendo no solamente a morigerar los intereses de las financieras, en los pagarés lo que se conoce como pagaré de consumo, sino que ahora en las tarjetas de crédito también se aplican morigeraciones por parte del tribunal. Y creo que ya nos queda, bueno, y como para ir redondeando la exposición, después quedamos abiertos a las preguntas, les traje un fallo que es muy nuevito, de la semana pasada, no recuerdo mal, del martes pasado, 19 de abril, que es Banco de la Provincia contra Baker, o Baker, no sé cómo será el apellido de la señora, Sandra Fabiana, sobre cobro sumario, es de la Cámara de Mar del Plata. Una cámara muy interesante en temas de consumo, para todos aquellos a los que nos interesa, siempre es muy proactiva y siempre va en punta. Como ven, en primer lugar, vemos que es un cobro sumario, no es un cobro ejecutivo. Pero eso está enraizado, digamos, en los propios hechos de la causa, digamos. Es un cobro sumario, básicamente el banco opta por un cobro sumario, se desprende de la lectura del fallo porque justamente no podía acreditar los requisitos para preparar la vía. Sustancialmente los hechos, ¿cuáles son? El Banco de la Provincia reclama un saldo deudor de 95.000 pesos por el supuesto uso de una tarjeta de crédito. La demandada alegó no haber recibido ni usado el plástico, y que además los resúmenes de cuenta acompañados por el banco solamente tenían un saldo general y no indicaban la composición interna, o sea, decían debe tantos pesos este mes, al otro mes eran tantos pesos más intereses, pero no había ningún consumo. Esto, claro, habla de una irregularidad probatoria. ¿Por qué? Porque había saldos genéricos y documentos acompañados en forma posterior a lo que determina el 333 y 334, ¿no? Al contrario. O sea, una vez precluida la oportunidad para acompañar la documental con la demanda, se incorporó. Ahora vamos a ver de qué forma se incorporó. La cuestión es que el juez de primera instancia dio por reconocida una firma de recepción del plástico por haber sido puesta a la vista de la perito contadora. Ahora vamos a entender un poco mejor cómo viene el asunto. Quedémonos con que, en primera instancia, se reconoce la acción al Banco Provincia y se ejecuta por 94.125. La demandada, la ejecutada, no, acá bien digo, la demandada, su proceso ordinario, apela. ¿Y qué dice la Cámara? La Cámara dice, un instrumento privado, cuya firma se le atribuye a un litigante, debe ser ofrecido como prueba documental a los fines de que la contraria pueda defenderse adecuadamente y expedirse sobre su contenido y rúbrica. No es una pieza que pueda ser puesta a la vista de un auxiliar de justicia a espaldas del litigante, supuesto autor de la única firma que ese documento posee. Y aclara, de admitir la conducta procesal asumida por la accionante, se estaría consintiendo jurisdiccionalmente una práctica procesal y desleal y evidente. La proveedora de un servicio financiero presenta una demanda genérica e indetallada, con escaso soporte documental, y luego de que la contraria conteste la demanda y formule todas sus defensas sobre la base de esa pretensión y esa prueba ofrecida, la reclamante aprovecha un procedimiento probatorio posterior, en el caso una pericia, para acompañar la información o documentación oportunamente omitida. ¿Bien? Entonces, claro, el banco esperó, cuando la contraparte, la demandada, contesta esa demanda, se dan cuenta de que faltaba esa documentación y la interponen, cuando ya estaba precluida la instancia para esa prueba,
al momento de iniciar la prueba, la pericial contable, claro, dentro de todo lo que le ofrecen al perito contador, le ponen una hoja que es la aceptación de conformidad del contrato, el contrato de tarjeta de crédito. Al juez le bastó, juez de primera instancia. Entonces dice, no, esto de ninguna manera. Primero porque no tuvo oportunidad de discutir ese documento. Y segundo porque además estaba precluida ese momento procesal. Y acá viene un poco lo que para mí es fundamental. Fíjense que dice, si bien la casación ha dicho que constituiría un exceso ritual, manifiesto, la negativa a considerar documentación por la que se comprueba el derecho alegado por uno de los litigantes, no obstante su extemporánea agregación a la causa o su permanencia, pese a haberse ordenado su desglose, lo cierto es que tal doctrina ha sido aplicada en procesos gestados en conflictos contractuales paritarios. ¿Bien? Entonces, aquí, dice la Cámara, y esto es fundamental, se trata de un proceso de consumo, en el marco de una relación comercial, habida entre partes que tienen una muy disímil posición en el mercado, contexto en el cual, en modo alguno, pueden adoptarse soluciones jurisdiccionales excepcionales que, sobre pretexto de evitar formalismos o buscar la verdad objetiva, terminen por consentir prácticas procesales irregulares que replican, incrementan y hasta fomentan una desigualdad estructural que la ley de fondo pretende desmantelar. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque acá hay gente que conoce el derecho del consumidor, que eso es lo que muchas veces se marca desde la doctrina del consumidor, cuando hablamos del fuero del consumidor, que todavía estamos a años luz de que suceda, lamentablemente, pero no es lo mismo que una causa de consumidor la tome un abogado que sabe defensa del consumidor, un mediador que está al tanto y que está formado en defensa del consumidor, y un juez que sabe derecho del consumidor. Claramente no es lo mismo, porque se va a poder calibrar el derecho aplicable de una forma correcta, y además se va a cumplir con el fin último de la norma, que es la protección del consumidor. Esto cae en manos de otro juez y dice, bueno, sí, en realidad está bien, se aplica el principio que dice la doctrina de la Corte, que bueno, se incorporó en forma extemporánea, pero bueno, alcanza para probar los hechos. No, no, porque primero no corresponde, porque no hay una situación de igualdad, no hay una paridad en este pleito, digamos. Hay un débil, y ese débil hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Me parece que es muy interesante este fallo, y muy ilustrativo respecto de la relación entre el proveedor, bien, o sea, el emisor de la tarjeta de crédito, y el que no tiene ese poder, que es el consumidor. En este caso, efectivamente, la señora Baker no discute la firma del contrato, lo que discute es que nunca la recibió y que nunca realizó ningún consumo. Entonces, además, bueno, en el fallo, que si lo quieren leer, ahí están los autos, les pongo de nuevo los autos, habla de un montón de irregularidades, se notificó en diferentes domicilios, hay otras irregularidades, ¿no? Pero en lo sustancial no discute la rúbrica del contrato. Sí. Gracias. Pregunta, a ver. Hola, quería preguntar quién está la persona a la que... No, excelente. Acá, ¿será? A ver. Cuando caes en insolvencia por motivo de fuerza mayor, ajenos a tu voluntad, ¿qué protección tenés como consumidor frente a la deuda generada por el consumo de tarjeta de crédito que podés hacer? ¿Cómo actuar para no ser afectados con las medidas que pueda tomar el banco y no ser más vulnerados económicamente? Bueno, en realidad eso, digamos, escapa un poco a lo que es el objeto de la clase, en el sentido que eso es otro tema que tiene que ver con lo que se conoce como la quiebra del consumidor, que es una de las salidas para alguna parte de la doctrina. Después depende... claro, después sí, acá dicen, por si no se escuchó, que refinancie la deuda. Bueno, en realidad las defensas ante el banco son todas las que brinda la ley, digamos, ¿no? No sé cuál sería la fuerza mayor, ¿no? O sea, primero habría que discutir eso, que es la fuerza mayor. Acá hay otro mensaje. Doctor, teniendo en cuenta las tasas de interés aplicadas, tienen denuncias por usura. Hay denuncias, no por usura, pero sí hay discusión de tasas de interés, como decíamos antes, y como se puede ver saludablemente, entiendo, hay actualmente
en casi todos los juzgados del Departamento Judicial de La Plata criterios de morigeración. Así como pasaba y como pasa en los pagaré de consumo, que en general todos son morigerados, los intereses se los bajan porque los intereses son exorbitantes. En los casos de tarjeta de crédito con intereses altos también vemos criterios de morigeración. ¿Por qué no se aplica usura? Porque bueno, y eso en realidad tiene que ver también con los criterios. A ver, sí, perdón, sí. Sí, hay situaciones en Cava donde ciertos bancos, Santander es uno de ellos, que en lugar de aceptar COPREC terminan haciendo mediación por daños y perjuicios al solo efecto de que respondan. Sí. Ahí, no sé quién, María Enriqueta, no sé si querés aclararnos un poco, no veo ahí cuál es la pregunta, o es un comentario simplemente para sumar acá al debate. Y la usura yo no he visto que se aplique, al menos en primera instancia acá en el Departamento Judicial de La Plata. Sí que hay, primero que además las tarjetas de crédito trabajan en general, trabajan con los límites establecidos por la ley, digamos. Entonces, y hay si se quiere, no es del todo libre ese pacto de voluntad, pero bueno, uno acepta las condiciones cuando firma el contrato, por lo menos tienen que estar informadas bien. Antes esto era muy distinto. Ahora tenemos un fiscal que controla el artículo 36, que estén informadas. Después está, bueno, en cada uno decir, bueno, sí está bien, pero el interés es carísimo. Sí, es cierto, y es más caro el interés en los casos en los cuales no son intereses bancarios y son intereses de financiera. Eso estamos todos de acuerdo. Una consulta. Sí. Ingresa un cobro ejecutivo por parte de un banco, una emisora. Sí. Automáticamente el juzgado le da intervención al Ministerio Público, ya lo toma como una relación de consumo Sí. automáticamente. Sí. No, es que en realidad, a ver, depende del juzgado, mayormente sí, pero finalmente quien va a decidir si es una relación de consumo o no es el juez, ¿no? Siempre el juez es el que dice que esto es una relación de consumo o no. Pero en rigor de verdad, el juez se apoya mucho en el dictamen del fiscal. Entonces, en función de la documentación que se acompaña, el fiscal, para poder asumir intervención, tiene que decir primero si es una relación de consumo o no. Si no es relación de consumo, dice yo acá no tengo nada que ver, esto no es una relación de consumo, hasta acá llegué. Sí. En caso de que el titular sea un consumidor. Bien. Porque si se está ejecutando a un particular, sí. Si se está ejecutando la tarjeta de crédito del dueño de la empresa Techin, bueno, entonces en tal caso no habría. No, bueno, el dueño sí, no, por eso me corregía. El dueño no, pero digo, la empresa tiene una tarjeta de crédito a nombre de la empresa. Bueno, eso no. Sí. Sí, así escuchan. Ingresa una ejecución, el demandado un particular. Es automáticamente la derivación al Ministerio Público. Entiendo. En la mayor parte de los juzgados sí, en algunos juzgados no. O sea, no quisiera dar con nombre y apellido porque no tiene ningún sentido, pero hay algunos, tal vez más, por decirlo de una manera cuidadosa, de la vieja escuela, Sí. que se resisten todavía a la intervención del Ministerio Público. Pero la gran... Hay que pedirla entonces. En tal caso, bueno, claro, sí, claro. Si uno sí. está notificado, sí, claro, hay que sí. pedirla. Sí, claro, como abogado de parte o como demandado, siempre pedir la intervención del Ministerio Público, porque, de nuevo, no está para proteger al consumidor, pero indirectamente termina protegiendo al consumidor. De hecho, si uno lee los dictámenes del Ministerio Público, son totalmente protectorios, no son dictámenes en los cuales, o sea, no se toma una posición, pero está claro que en el afán por proteger el orden público, protegen lo que en definitiva busca la ley del consumidor. Es una ley para proteger al consumidor. Exacto. Acá sí. El hecho de que esté en el dictamen ya lo beneficia, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que por ahí lo que Sí. no es una cuestión de beneficio, sino que la ley tiene un mandato que es de orden público y el Ministerio Público Fiscal cumple con ese mandato y automáticamente al cumplir la ley hay una protección. Exactamente.
Exactamente, hacer cumplir la ley, acá como bien dice la colega, hacer cumplir la ley ya es una protección, porque la ley está para eso. ¿Bien? El Ministerio Público Fiscal, volviendo... vi otra... A ver. A ver. ¿Por qué no he visto? Bueno, no sé, Rosa Borda, la verdad, si quiere después me puede hacer un comentario, ahí tiene mi mail y lo seguimos en forma privada, porque la verdad no tengo otra respuesta para darle. Vidas arruinadas, la verdad que no lo sé, seguramente es un tema muy, muy complicado, pero lo que estamos viendo acá, ¿qué es lo que no se escucha? Adriana. Sí, acá me dicen que está abierto el micrófono. No, o sea, no tengo otra respuesta para darle. Lamentablemente no es lo que se ve acá. Lo que estamos viendo acá es un marco normativo de cómo está regulado el contrato de tarjeta de crédito y cómo se ejecutan los saldos de deudores en la provincia de Buenos Aires, circunscribiéndonos específicamente al Departamento Judicial La Plata, donde creo que estamos todos trabajando. De cualquier manera, ahí está mi correo, cualquier otra consulta o inquietud la podemos seguir viendo en privado. Pero para terminar, me parece que era interesante el fallo porque tiene que ver con el fin de esta capacitación y de todas las capacitaciones que están programadas ya para el año, y por bregar porque realmente esa protección del consumidor no sea solamente una ley, que de hecho tenemos muchas y de buena calidad, sino que realmente llegue a la práctica. Y una de las claves para que esa protección sea efectivamente recibida por el consumidor es la especialización de quienes lo aplican. Necesitamos que haya gente especialista y que conozca realmente, que conozca el consumidor medio, cómo operar con sus derechos, pero sobre todo cuando estamos en manos de profesionales, que esos profesionales puedan brindar la respuesta o el consejo más adecuado, el consejo jurídico más adecuado, y cuando llegan a jueces, que sean jueces que entiendan en el marco de qué relación, de qué tipo de proceso se está dando la dificultad o el reclamo. Bueno, ahí no tengo más presentación. Muchas gracias. Gracias a todos los que han estado por aquí. No sé si quieren, abrimos acá consultas por Zoom, o si quieren hacer alguna consulta más, o alguna consulta acá. Si no, ya lo damos por terminar. Creo que en el chat no hay más nada. Bueno, gracias a todos. Entonces, agradezco una vez más al colegio y acá a todos los presentes virtualmente y presencialmente por estar aquí reunidos. Y cualquier cosa, no sé si van a enviar las grabaciones, quedan grabadas y subidas, ¿no? Quedan grabadas y subidas en el colegio. Así que si no hay más preguntas, cerramos por acá. Muchas gracias.